Buenos días y muchas gracias por recibirnos. Mi nombre es Jimmy Carrillo y vengo en nombre de Amtec Consultores. El primer punto que quiero conversar con usted es el problema. El problema nosotros creemos que lo hemos entendido, hemos escuchado que usted siente que se siente sola en la toma de decisiones, que no encuentra a veces una empatía entre la búsqueda de resultados nuevos y los resultados que esperan sus compañeros de trabajo, y que a veces no entiende incluso los cambios que están sucediendo en su sector, en el sector hotelero, no entiende algunas cosas que pasan con su audiencia. Creemos que esa suerte de incertidumbre frente a un mundo cambiante es un buen primer paso hacia el cambio. El entender que las soluciones no son solamente lineales, sino que pueden ser a veces bastante sinuosas, es un buen paso. ¿Y esto por qué? Porque nosotros en realidad estamos viviendo en un mundo cambiante. La tecnología, que avanza a una rapidez bastante ágil, está cambiando todo. La economía está cambiando, la forma de interactuar de la gente y de socializar y de informarse está cambiando y la forma de tomar decisiones está cambiando. Incluso, incluso las estructuras organizacionales también están sufriendo cambios. Yo recuerdo siempre las palabras de un autor llamado Nicolás Taleb. Nassim Nicolás Taleb, en realidad. Él es autor de un libro llamado El Cisne Negro. Y lo que dice Nicolás Taleb en este libro es que pensamos que el mundo en que vivimos es más comprensible, es más explicable y por ello es más predecible de lo que en realidad es. Entonces, lo que hacemos muchas veces es centrarnos en segmentos preseleccionados de lo visto, a partir de nuestras experiencias, para generalizar. Y eso es un error. Creo que de alguna manera lo que Nicolás Taleb habla es de cambios de paradigma. Y la innovación pasa por cambios de paradigma. Yo voy a hablar de algunos cambios de paradigma y para ello voy a citar a otro autor, se llama Idris Muti. Idris Muti escribió un libro bastante interesante que se llama Design Thinking for Strategic Innovation. Sobre Design Thinking vamos a hablar más adelante, pero ahora yo quiero mencionar solamente tres aspectos de esos cambios de paradigma y diferencia entre siglo XX y siglo XXI. Por ejemplo, antes nosotros entendíamos que las metas de nuestra labor, de nuestro trabajo, podrían ser escalables y alcanzables. Y en un paradigma actual vemos que los cambios se suceden con una fluidez y con una velocidad que a veces no determina hasta cuándo podemos alcanzar y hasta cuándo podemos escalar. No es un mundo predecible, es un mundo ágil, es un mundo dinámico. Antes, por ejemplo, este es otro punto, estamos muy adversos al riesgo y al fracaso. Y lo que encontramos en los emprendedores de ahora es que conviven con el riesgo y que incluso, como una cosa metodológica, esperan un fracaso inicial en algunos aspectos para partir de ello aprender. Finalmente, tengo que decir que vivimos en un mundo donde se espera ventajas comparativas y no la competencia brutal que se ha vivido hasta en los últimos años del siglo pasado. Una ventaja competitiva es un paradigma antiguo, lo que buscamos ahora son ventajas comparativas. Voy a hablar sobre, voy a centrarme un poco más en las labores de gestión. Hay una encuesta que ha sido realizada por estudiantes de OBS Business School y la encuesta arroja resultados bastante interesantes. Uno de ellos es la mayoría de los empleadores, esto es una encuesta a empleados en realidad, cree que el 26% de los encuestados cree que su jefe desarrolla capacidades de colaboración y de cooperación o tiene la capacidad de desarrollar estas capacidades. Y eso, en un mundo como el de ahora,
que se base en la colaboración, que se base en la cooperación, que se base en el trabajo en conjunto, es un porcentaje más bien bajo. Solo el 19% cree que su jefe está comprometido con la búsqueda de logros compartidos. Es un poco eso, ¿no es cierto? Eh, yo no entiendo cuál es el objetivo central de mi trabajo y mi jefe no lo comparte. Otro punto en esta encuesta, la mayoría de encuestados, bueno, es una mayoría relativa, en realidad el 23%, encuentra que la planificación es una herramienta principal en las habilidades de su jefe, siendo la planificación en un mundo tan cambiante solamente un punto, cuando hay otros importantes como por ejemplo la anticipación o la capacidad de anticiparse a nuevos escenarios o la creatividad. Y eso, la capacidad de anticiparse a nuevos escenarios y la creatividad, tienen porcentajes más bien reducidos en esta encuesta, ¿no? 9% y 7%. Entonces, tenemos que abordar diversos problemas. Hay una conducta de liderazgo que tiene que cambiar, una visión de cómo relacionarse con las demás personas, con la gente de la empresa, eh, una capacidad de gestionar no solo la empresa, sino de gestionar los cambios. ¿Ah? Es una gestión a futuro, es, pasa por recursos humanos, pero pasa también por esta visión que estamos enfocando. Y hay una capacidad que necesita ser adquirida de escuchar y de atender la empatía de la audiencia. No todo es malo, y de hecho el, el mismo hecho de que exista esta realidad nos supone que podemos afrontarla de algunas maneras. Gracias a esta realidad es que existe algunas metodologías como el Design Thinking. Yo sé que en este punto ya varios de ustedes deben haber escuchado sobre Design Thinking y tal vez algunos no entienden bien de qué va. Y el Design Thinking en realidad es un proceso. Es una metodología creada hace un tiempo y que ha sido validada por diversos centros de investigación. Estoy hablando de grandes universidades como Stanford o Harvard, que tienen un montón de literatura sobre Design Thinking. Y además ha sido implementada por grandes empresas como IBM, Google o Apple. Esto es un proceso de innovación. En el proceso de innovación llamado Design Thinking, lo que se busca es crear, comprender primero las profundas necesidades que tienen las personas, investigar sobre ellos, para partir de esa investigación crear. El proceso es muy interesante porque integra racionalidad, integra creatividad, integra empatía, se puede decir incluso que integra cierto arte. Vamos a hablar del proceso y esta es nuestra propuesta. El proceso supone todas estas etapas. La primera de ellas es la etapa de descubrimiento. Evidentemente con ustedes vamos a tener un trabajo de definir un esquema de desarrollo, vamos a definir también audiencias, el foco de trabajo, seguramente ustedes ya tienen eso un poco desarrollado, pero el punto importante aquí es que vamos a poder desarrollar entrevistas a profundidad. Un grupo de 10, tal vez un poco más. Son entrevistas que vamos a desarrollar con gente de la audiencia. Y no son entrevistas periodísticas, no son una encuesta que alguien tiene que llenar, no. Son entrevistas más de corte, por decirlo de alguna manera, antropológico. Queremos entender a esa persona, queremos tener una conversación franca, larga, llana con la audiencia. A partir de eso, vamos a pasar a una siguiente etapa. La siguiente etapa es la definición. Y para la definición nosotros vamos a usar dos, dos herramientas. La primera es el Customer Journey Map, el mapa de usuario. Y esto es muy interesante porque lo que hace el mapa de usuario es colocar de manera gráfica a un usuario, a una persona de nuestra audiencia desde el momento en que se levanta hasta el momento que regresa a su casa a dormir.
cómo esta persona realiza su trayecto diario, cómo se informa, cómo interactúa con los demás, qué cosas encuentra que le provocan placer, qué cosas les provocan rechazo. ¿Por qué es importante esto? Vamos a regresar al caso de los hoteles. Cuando una persona decide tomar un hotel, y estoy hablando de hoteles por lo general que tienen un cierto costo, eh, ya ha realizado un trabajo de investigación previo. Esta persona ha determinado que quiere este hotel porque tiene determinado precio, porque tiene determinada ubicación, porque tiene determinados servicios, porque además está ubicado en determinada zona y esta persona por lo general ha investigado un poco de los atractivos turísticos o culturales o sociales de esa zona. Entonces, no llega a la puerta del hotel sin información. Y ahí hay una gran oportunidad que estamos desaprovechando, ¿no? Lo otro es el mapa de empatía. El mapa de empatía es muy útil porque no siempre hay una relación entre lo que la persona dice y lo que la persona siente. El mapa de empatía se enfoca es en los sentimientos, en las sensaciones de esta persona frente a una determinada acción, frente a un determinado servicio, producto o incidencia. El tercer punto es la ideación, brainstorming. No solo lluvia de ideas como la usual lluvia de ideas de a ver a qué se le ocurre a cada cual, sino una lluvia de ideas estructurada en sesiones grupales, pero también en sesiones individuales, para lograr esas ideas que pueden ser desde las más diversas en apariencia excéntricas hasta las más usuales. Tenemos que seleccionar varias de estas ideas para pasar al siguiente punto, que es el desarrollo de prototipos. ¿Y el prototipo qué es? El prototipo en realidad es la creación de una mentira, ¿no? En el caso de los hoteles, no es que el prototipo va a ser la creación de un nuevo hotel o la creación de un nuevo servicio. No, vamos a crear algo que asemeje a un servicio, que asemeje a un producto innovador, porque lo que vamos a hacer con ello, en realidad, es pasarlo por una etapa de evaluación, de testeo. Y eso es algo que no siempre sucede en nuestro mundo. Creamos productos y creamos servicios y nos basamos en grandes datos y en corazonadas y los lanzamos al mercado y muchas veces esos productos fracasan porque no han pasado por un proceso de evaluación, porque la gente que los va a usar no los ha testeado antes. Entonces, estos productos deben pasar directamente a actores de la audiencia, quienes tienen que interactuar con ellos y sobre esa evaluación nosotros tenemos que probar y probar. Esto es algo más cercano al desarrollo científico. Cuando un científico quiere desarrollar un producto, tiene que probar, testear, hacerlo una vez, otra vez, hasta que encuentra el producto correcto que va a lanzar al mercado. No lo hace a la primera o a la segunda, ¿no? Este es un proceso muy interesante y a nosotros nos interesa desarrollarlo con ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que hay empresas que tienen esta visión y que se necesita más empresas que tengan esta visión de innovación. Y con innovación estamos hablando de agregar valor, entender a las personas, entender las necesidades del cliente, atenderlos. Y vamos a hablar un poco sobre nosotros. Nosotros somos un grupo ante consultores multidisciplinario. Esto también yo sé que se ha escuchado mucho, pero realmente este es un grupo diverso. Acá hay desde comunicadores hasta especialistas en gestión, en diseño, incluso ingenieros. Y todos estamos enfocados básicamente en esto, en lograr que la empresa, en lograr que la persona que dirija las organizaciones
trabaje en conjunto, trabaje de manera colaborativa, buscando valor, atendiendo a un mundo cambiante, innovando. Es un camino interesante, es un camino riquísimo, es un camino que ustedes tienen que hacer y que no deberían hacer solos. Nosotros queremos hacerlo con ustedes, queremos apoyarlos desde el inicio y queremos que ustedes sean un ejemplo de innovación y de cambio a futuro. Esa es nuestra propuesta. Espero comentarios de ustedes. Muchas gracias por haberme escuchado.